en ciencia ficción. Solo en ciencia ficción, con Sergio Mario Bustamante. No tengo miedo a morir, solo no quiero estar ahí cuando ocurra. Woody Allen. Soy el profesor Genovevo de la Briaga y soy experto en ciencia ficción y en todo aquello que se refiere a las cosas que nunca existieron. Y el día de hoy les quiero hablar de un universo alternativo, una dimensión que no nos corresponde a nosotros, pero un mundo paralelo, en el cual se narra la historia de un pequeño niño que, desafiando todo aquello conocido, a la corta edad de 6 años, vería su primera incursión en los medios de comunicación y no le gustaría esa parte de ser actor, ya que se quejaba que al final terminaron diciendo padece de sus facultades mentales. Este niño, pese a todo, llegaría a ser presidente de este lugar que se llamaba Fantástico, un lugar cuyas riquezas realmente marcaban el país como una maravilla. Pero fueron muchos traumas los que fueron marcándolo, así como él buscaba siempre estar ejerciendo reformas. Se dice que padecía una enfermedad muy bizarra, que en nuestro universo la conocemos como TDA, trastorno del déficit de atención. En su caso él lo que tenía era TDI, trastorno o totalidad del déficit de inteligencia. A medida que su vida fue pasando, él llegó a viajar por avión en la primera ocasión, en una línea aérea que nos suena conocida a nosotros, que se llamaba Tardesa. Su eslogan era, no le importa si regresa, huele por Tardesa. En el momento de viajar por ahí, se quedó muy grabado en su mente que a la hora de estar en el avión, lo primero que escuchó fue: para tranquilidad de todos los pasajeros, les informamos que este avión está equipado con una computadora de vuelo y de seguridad que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla. A unos minutos de haber emprendido el viaje, se escuchó la voz del capitán que le dijo: señores pasajeros, este es un aviso de rutina. Padre nuestro que estás en el cielo. Poco después de esa experiencia, él terminó siendo un filósofo con todo y este TDI que lo acechaba, y decidió que realmente volar era como el rompope. Se necesitan muchos huevos para subirse y mucha leche para bajarse. Esta fue una experiencia que él decidió cuando sabía que llegaría a lo más alto de Fantástico en el poder, que finalmente no le pasaría esto nuevamente. Él llegó a fin de cuentas en Fantástico a toparse con muchos retos adicionales. Por ejemplo, sabía que en su pueblo no había mucha identificación con la clase trabajadora, y él decidió que él haría que toda clase trabajadora tuviera un símbolo, por ejemplo, con la primera dama. Fue ahí cuando finalmente demostró que aparte tenía una gran afición a la lectura, a pesar de que mucha gente pensó que realmente él no leía. Esta afición, por ejemplo, fue con los libros No piense, hágase rico haciéndose político. El segundo libro que le influenciaría sería Cómo ganar amigos e influenciar sobre las reformas. El siguiente libro que lo influenciaría toda la vida sería el resumen de los 10 mandamientos, mismo que puede invocar hasta el día de hoy, diciendo, por ejemplo, no fornicarás por sobre todas las cosas, no desearás a la mujer de tu prójimo en vano, no respetarás a tu padre mentándolela, y así se aprendió todos los mandamientos. A fin de cuentas, este niño fue creciendo y su máxima habilidad era cambiar la geografía. Siempre trató de cambiar la geografía. Y por ejemplo, él llegó a ser el gobernador del estado de Fantástico. Y lo convirtió en su propio Polo Norte. Porque decían que amanecía todos los días -10, -20. Total, que a fin de cuentas, cuando llegó el momento de ya las elecciones presidenciales, se topó con un pueblo que realmente había pasado por muchos problemas
tantos que el partido que él representaba ya no tenía la fe del pueblo. Había pasado por 2 periodos en los que estaba el partido del cambio, y sí, había cambiado el pueblo a un pueblo desesperanzado y de incertidumbre. Por lo tanto, él a fin de cuentas terminó en ese debate donde se demostró que realmente los buenos partidos ya no existían. Estaba tan desesperado el partido del cambio que se habían terminado destrozando entre ellos todos los candidatos. Habían terminado arrojando a una candidata oficial cuyo eslogan y estribillo era diferente, pero nadie decía a qué o a quién. Si hubieran, por ejemplo, dicho danzarina no es fea, es diferente, les hubiera funcionado mucho mejor. También se contaba con un presidente oficial y un presidente legítimo. Y para si fuera poco por el pan y circo del pueblo, se contó con un personaje que era como el profesor Memelovsky, que hizo famosa la frase ¿contamos contigo? A fin de cuentas, la realidad es que terminó siendo el presidente de la nación y logró sus 2 metas. Primero, comprar un avión que realmente le quitara el complejo por la parte de aeronáutica, y también el más grande, no sabemos por qué complejo. Terminaría a fin de cuentas también logrando que la clase trabajadora se identificara con una mujer que había estado en todos los talleres, en sus calendarios, en las fondas y en todos los lugares que todos conocemos como primera dama. A fin de cuentas tenemos que reconocer que ha hecho grandes cambios cuando empezamos a ver que realmente su lema y su canción se volvió como la pelusa. Reforma por aquí, reforma por allá. Reforma no para adelante, siempre van para atrás. A fin de cuentas, el día de hoy les digo que todo esto es mera coincidencia de las cosas que nunca existieron. ¿Qué estamos haciendo para cambiar las cosas? El día de hoy les digo, por ejemplo, que queremos cambiar las cosas, pero tenemos plantones en los que decían que un presidente que no sabía sumar, mucho menos dividir al pueblo. Pero de eso nos hemos encargado nosotros mismos. Una máxima dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Por eso los exhorto a que pensemos, por ejemplo, cómo podemos estar con su causa cuando de repente decimos, en un plantón ha dejado a mi hermano sin trabajo por las faltas que tiene, y el día de ayer murió mi hijo en una ambulancia por no llegar al hospital. Así que cambiemos siendo gentiles con el vecino y viéndonos a nosotros mismos. Muchas veces queremos mejorar, pero no queremos estar dispuestos a estar ahí cuando sucede. Y esa frase es de nosotros, no de Woody Allen.